BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. ¿Qué tal, queridas amigas y amigos de Alba Cecilia en directo? Estamos listos ya para comenzar nuestro programa. Estamos invitando a José Toro Hardy. Él es un experto petrolero, un hombre que ha trabajado durante muchísimos años en la industria petrolera, que la ha conocido desde adentro y ahora la está viendo desde afuera. ¿Y qué ve desde afuera? Bueno, que la industria petrolera se puede recuperar. ¿Pero qué nos dice? Bueno, que entre unos, miren ustedes, aquí está la cifra, 25 a 30 mil millones de dólares por año, por 8 años, tendría que ser la inversión más importante que se haga en la industria petrolera para su recuperación. Es realmente increíble. Además nos indica que 2 de las refinerías que tenemos en nuestro país son las únicas que están funcionando. Es la razón por la que no tenemos gasolina. Y él nos explica más, así que los invito a que continúen con nuestra entrevista. Bueno, Alba Cecilia, qué gusto compartir otra vez con Alba Cecilia en directo. Es para mí siempre un placer poder conversar contigo. Tan bello, Mira, gracias, sí, qué lindo. estamos todos muy angustiados con lo que está pasando con la gasolina y con todas las demás cosas en el país. Pero en el caso específico de la gasolina, lo que ocurre es que las refinerías venezolanas están en un estado deplorable. Estuvieron todas paralizadas y en este momento están trabajando espasmódicamente 2 de ellas, con El Palito y Cardón. El Palito arranca, llega a producir 25.000 barriles diarios, empiezan problemas de vibraciones en la planta de craqueo catalítico, que es el corazón mismo de la refinería. Han tenido derrames terribles que han afectado todas las costas del estado Falcón y Carabobo mismo. Han tenido conatos de incendio, accidentes y se paran. Y entonces la vuelven a más o menos a parapetar y bueno, exactamente lo mismo está ocurriendo con la refinería de Cardón, que es por cierto una refinería de altísima tecnología, donde vienen canibalizando repuestos de otras refinerías para tratar de ponerla a funcionar. Dice que ha llegado personal iraní, personal chino, que han traído repuestos de otra parte y medio arranca la refinería, tenía 2 años parado y empiezan problemas tremendos, produce por algunos días y nuevamente se vuelve a parar. Trataron de poner a producir una planta de la refinería de Humay, que es la más grande del país, y ya vimos en una de sus plantas se produjo una explosión tremenda, se destruyó la planta, llegaron a decir que ese era un misil que venía, yo no sé si era de Colombia o los Estados Unidos o de Marte, a todos los efectos prácticos da lo mismo. Aparentemente el problema es que no había los servicios. En ese momento se interrumpió la electricidad y se interrumpió, no había agua, se recalentó la planta hasta que se produjo esa explosión pavorosa. Ya en Amuay, hace años, en el 2012, vimos una explosión terrible también. Eso es lo que está ocurriendo. No tenemos un servicio constante de producción de gasolina y pues espasmódicamente vemos colas en todo el país, todo el tiempo en Caracas, pues a veces hay, a veces no hay, y vivimos en un estado de incertidumbre tremenda. Es una incertidumbre muy grande. Lo que tú estás describiendo me parece perfecto para que la gente lo entienda, porque a veces escuchamos de parte del gobierno que se reactivaron las refinerías y uno se pregunta si para la capacidad que necesitamos de combustible para cada uno de los vehículos per cápita eso es suficiente. Y por supuesto que no. Y es lo que está pasando, por eso han venido buques de Irán y yo no sé si hay en aguas internacionales en este momento más buques que puedan solventar el problema en este mes de diciembre. Por cierto, un año electoral para el gobierno. Sí, fíjate, no hay un suministro tampoco. La gasolina venezolana abastecía todo el Caribe. En gasolina producida en nuestras propias refinerías en el territorio venezolano, o en la refinería que teníamos en PDVSA en Curazao, la que teníamos con GES, en asociación con Amarada GES, en San Juan, en las Islas Vírgenes, abastecíamos todo el Caribe.
Pero hoy en día no Increíble. somos capaces ni de atender el reducido, el limitado, el destruido mercado venezolano, que hoy en día será de 100, 102.000 barriles diarios, y no los estamos produciendo. Dependemos, por lo tanto, de gasolina importada. Pero el problema es que las estamos importando de Irán. E Irán y Venezuela son dos países sometidos a sanciones. Entonces esa gasolina, a veces llegan los tanqueros, a veces no llegan. Hubo 4 de ellos que detuvieron en el camino, los incautó una corte del estado de Colombia. En fin, es un país que depende, que tiene grandes reservas de petróleo, que llegó a tener la segunda mayor empresa petrolera del mundo entero, que llegó a tener enormes refinerías, que llegó a controlar a través de sus filiales. Tenemos 4 refinerías en Alemania, en el Reino Unido, en Suecia, en Bélgica y en Estados Unidos, Alba Cecilia, a través de Citgo. Llegamos a tener 8 grandes refinerías. Llegamos a tener oleoductos que atravesaban a los Estados Unidos norte. Llegamos a tener 15.750 estaciones de servicio banderadas con la marca Citgo. Éramos capaces de llevar nuestro petróleo desde el subsuelo venezolano hasta el tanque de gasolina de los automovilistas americanos, pasando todo el tiempo por instalaciones venezolanas. Pozos venezolanos, tanqueros, supertanqueros venezolanos, refinerías venezolanas, aquí allá de la llegamos a controlar el 10% del mercado interno de gasolina más grande del mundo, que es el de los Estados Unidos. Alba Cecilia, ya no tenemos nada de ¿qué eso. tenemos? ¿Ahora qué tenemos? Ya sabemos lo que no tenemos, pero ¿con qué contamos? ¿Contamos con algo? Contamos con 3 refinerías en los Estados Unidos muy importantes. Ya no tenemos los oleoductos, ya no tenemos en vez de 15.750 estaciones de servicio abanderadas con la marca Citgo, quedarán quizás 3.000. Tenemos en riesgo Citgo porque está siendo demandada por acreedores que tratan de apoderarse de sus instalaciones en pago de las acreencias que tienen. Y pues mira, tenemos la esperanza de volver a reconstruir la industria petrolera venezolana. Eso es lo que más tenemos, la esperanza. Porque tenemos toda una infraestructura muy dañada, muy destruida, pero reconstruible, Alba Cecilia, para lo cual lo que hace falta es grandes inversiones. Ahora, eso sí, si reconstruimos la industria petrolera será diferente a la que teníamos, porque ya no podrá ser en manos del Estado. Hacen falta inversiones, el orden de entre inversiones y gastos, 25 a 30 mil millones de dólares por año durante los próximos 8 o 10 años, para retomar lo que teníamos hace 20 años. Lo que no tenemos... Y eso solamente lo puede hacer el sector privado. Eso lo puede hacer, solamente lo pueden hacer como antes, pues que la industria norteamericana y las grandes empresas pues tenían en sus manos la industria petrolera venezolana. O sea, ¿tú sientes que no volveríamos a estatizar la industria petrolera? ¿Tendríamos que volver a venderla o entregarla para que pueda funcionar como tiene que ser? Mira, el Estado venezolano está ojo quebrado. Con la palabra entregarla, ¿no? Ajá, ojo con la palabra entregarla. No, digo, el Estado venezolano está quebrado. De manera que no tiene el Estado venezolano la más mínima posibilidad de hacer esas gigantescas inversiones que se requieren. De manera de que si queremos retomar la industria petrolera para aprovecharle el beneficio de todos los venezolanos, hay que hacer inmensas inversiones que ya Venezuela no puede hacer. De manera que tendrá que buscar mecanismos para que en asociación con el sector privado poder retomar la producción. Porque si no, ese petróleo se nos va a quedar para siempre en el subsuelo. Míralo, Cecilia, el petróleo, nos dice la Agencia Internacional de la Energía, que de aquí al año 2040 podrá crecer otra vez la demanda petrolera, pero que desde 2040 en adelante, o sea, en apenas 20 años, el petróleo empezará a ser progresivamente desplazado por otros agentes energéticos de energía y habremos perdido el autobús. El petróleo se quedará para siempre y varias generaciones venezolanos habrán vivido en uno de los territorios más ricos del mundo después de llevar una vida de pobreza. Hoy, en la encuesta en COVID nos está diciendo que el 96% de las familias venezolanas viven en situación de pobreza de ingresos y casi el 80% en pobreza extrema. Y tenemos esa enorme riqueza en el subsuelo. Eso no podemos entenderlo. No hay manera. Claro. A mí no me cabe la imaginación. Después de haber vivido por dentro PDVSA como la segunda mayor empresa petrolera del mundo, no entra en mi capacidad de comprensión la destrucción que hemos vivido.
Es terrible, José, lo que nos estás describiendo es realmente dramático. Entonces, Es dramático. por ahora estamos en ese es el planteamiento, la forma en que se puede invertir capital privado porque el Estado no tiene el dinero para poder recuperar en 8 años la industria petrolera, como tú comentabas, con una inyección entre 20 y 25 mil millones de dólares al año para Por recuperar. O sea, año. fue una destrucción por año, por año. Fue una destrucción total de la industria petrolera. Entonces, ¿qué queda para el ciudadano común que lo que piensa es, bueno, ¿será que tendremos gasolina pasado mañana o no tendremos? ¿O cuántas horas de cola? ¿O tendré que dormir ahí? ¿O tendré que mudarme una semana por una cola de gasolina? O sea, vienen tanqueros. ¿Qué pasa con esto de la gasolina? ¿Vamos a tener este sub y baja en el suministro del combustible, José? Claro, mira, yo creo que de aquí al 6 de diciembre, al menos en Caracas, debería haber gasolina. Porque ellos tienen unas elecciones planteadas para el 6 de diciembre, las elecciones parlamentarias, y ellos quieren más o menos dar una impresión de normalidad. En el resto del país no va a haber gasolina de suministro de ninguna manera. Y en Caracas probablemente lo va a haber en las estaciones donde se pagan dólares, donde se pagan dólares la gasolina. En las otras las colas serán monumentales a pesar de las elecciones. Eso es lo que tenemos, estamos viviendo una destrucción y tenemos la esperanza de poder reconstruir el país, cosa que podremos hacer. Porque te cuento una cosa, no es lo mismo arrancar de cero que arrancar con una infraestructura que por destruida que esté, si nos decidimos y tomamos las decisiones adecuadas, creamos la seguridad, las condiciones jurídicas y respeto a la propiedad privada, bueno, podrás hacerse las inversiones para reconstruir. Si nos decidimos hacerlo. Ahora, si queremos seguir en esta situación actual, más nunca vamos a volver a ser un país que disponga de gasolina habitualmente. ¿Cuánto es la necesidad de gasolina de un país como Venezuela en este momento? Más o menos eso se puede saber, José. Se han hecho estudios del número de vehículos que están en la calle, tanto de transporte como vehículos individuales de cada quien, particulares. Se ha hecho un cálculo y de cuánto más o menos estamos hablando de gasolina que necesitamos y lo que no tenemos y lo que podría venir de afuera, pues para poder sobrevivir aunque sea este mes. Bueno, mira, en la Venezuela que antes conocíamos, el consumo de gasolina era más o menos 350 mil barriles diarios de gasolina. En la actualidad, en esta Venezuela destruida y deprimida, es más o menos de 100 a 110 mil barriles diarios. El problema es que carbón se dice que llegó a producir 25, 30, hasta 40 mil barriles diarios esporádicamente, como antes te dije, antes de paralizarse. Carbón, el palito 25, las demás están totalmente paralizadas, de manera que dependemos de la importación. Por ahí oigo que vienen 18 tanqueros desde Irán. Yo no sé si es cierto o no es cierto, porque primero, aparentemente vienen a cargar petróleo, no a traer gasolina. Y en segundo lugar, pues mira, es una operación como misteriosa, vienen tanqueros con los transponders apagados para que no se les pueda hacer seguimiento satelital, le cambian los nombres a los buques y de repente... Sí. ¿Ah? Los GPS apagados para que no los detecten en el mar por las sanciones. Exacto. Eso se llama los mecanismos que llevan los tanqueros para que desde satélite se pueda controlar el tráfico marino, se llaman los transponders. Ellos vienen con los transponders apagados para evitar sanciones, probablemente. Al mismo tiempo, pues, mira, hacen cargas en alto. Absolutamente pirata. Lo que estamos viviendo es absolutamente pirata. Increíble, José. No es ahora, distinto. vienen, pero que me llama la atención que me dice que vienen a cargar petróleo. ¿Y cómo vamos a vivir entonces nosotros si no nos damos abasto con las refinerías que medio están funcionando, que se paran todos los fines de semana y se vuelven a funcionar? ¿Cómo van a venir a cargar petróleo? ¿Cómo es eso? Bueno, con mira, eso le estamos pagando la gasolina que tenemos hasta ahorita. Mira, la Venezuela producía hasta 1999 3.300.000 barriles diarios. Hoy en día, los dice el último informe de la OPEP, que lo que estamos produciendo es 365.000 barriles por día. De haberse mantenido las inversiones previstas con aquella apertura petrolera que ellos destruyeron,
deberíamos estar produciendo más de 5,5 millones de barriles diarios, pero apenas estamos en 365.000. En buena medida ese es el resultado de que hay más de 20.000 pozos petroleros cerrados, que se han dañado, que les han robado las piezas, no el mismo desmantelamiento que ocurre en el resto del país. Pero al mismo tiempo, pues desde el 2004, desde el 2002-2003, que despidieron 20.000 trabajadores, la producción ha venido cayendo vertiginosamente. Y esa caída de la producción se volvió tanto peor a partir del 2008, cuando cambiaron las condiciones aplicables a la industria petrolera, subiendo el impuesto sobre la renta, regalía y los dividendos, y además cayó el precio del petróleo. De manera que es una caída vertiginosa. Y desde el 2019 en adelante, cuando empezaron a aplicarse sanciones a la industria a PDVSA, entonces se vino aún más. Parte de esa producción que no pudieron embarcar está almacenada en tanques. Ahora, esos tanques, llega un momento en que están copados. Y si tú no los sacas, ese petróleo, bueno, hay que parar más la producción, porque si no, tienes que zumbar el petróleo al mar, cosa que no puedes hacer. Bueno, que es yo no sé cómo describirte esta situación desastrosa. Sí. Uno de los países petroleros más exitosos del mundo. Sí, es muy doloroso. Y con un personal, la gente que trabajaba en PDVSA era, pero bueno, patria o muerte con eso, y en el buen sentido de la expresión que acabo de utilizar. José, yo para finalizar, porque el tiempo se nos fue volando, tu explicación es realmente majestuosa, o magistral, mejor dicho. José, me gustaría que tú le dijeras a la gente, tú decías que sí podemos, que sí tenemos capacidad de recuperar la industria petrolera, para cerrar por lo menos con un mensaje positivo. ¿Cómo se haría eso? Mira, ahí sí te puedo decir que yo soy profundamente optimista, porque seguimos teniendo reservas de petróleo en el subsuelo, porque fuimos considerados durante décadas y décadas como el abastecedor de petróleo más seguro y confiable del mundo, porque cada vez que había conflictos en el Medio Oriente y se interrumpía el suministro petrolero a aquellas regiones del mundo, los mercados volteaban la mirada hacia Venezuela y nosotros siempre fuimos capaces de aumentar. Tenemos que recuperar esa posición. ¿Pero qué necesitamos? Bueno, Cecilia, necesitamos volver a ser un país racional, que no se coma la flecha en la autopista del mundo, donde haya seguridad jurídica, donde se respete la Constitución y las leyes, donde se respete la propiedad privada, donde se paguen las deudas, y si tú cumples con esos requisitos, para lo cual, por supuesto, hace falta un cambio de 180 grados en las políticas económicas, en las políticas públicas del país, entonces puedes volver a hacerlo. Pero para eso necesitas cambiar el modelo político. Y con un cambio del modelo político que nos conduzca, nos devuelva la racionalidad, Venezuela es recuperable, Cecilia. Yo siento la obligación de devolverle a mis hijos el país que yo recibí de mis padres. Y por el que trabajaste haciendo lo que esté a mi alcance también. Por el que trabajaste dentro de PDVSA, como dices tú, te duele profundamente lo que estás viendo. Yo fui miembro del directorio de PDVSA en momentos en que PDVSA era la segunda mayor empresa petrolera del mundo. Yo no puedo qué belleza, qué belleza. Sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos encanta haber podido compartir esta entrevista con ustedes y siempre nos preparamos para buscar más y más información, especialmente en manos de especialistas que conozcan de la materia que vayamos a tocar. Les deseo una feliz semana y les agradezco inmensamente su sintonía y por supuesto los invito a que en una nueva oportunidad estén con nosotros aquí en Alba Cecilia en directo a través de BPI TV. Hasta pronto.